Yo en las últimas horas he recibido muchos mensajes de autónomos que me dicen: estoy impresionado de que efectivamente hay 600 euros en mi cuenta bancaria. Jamás habíamos recibido dinero de ningún gobierno en este país. Si pudieras enviarle un mail a Pablo Iglesias, ¿qué le dirías? ¿Qué le escribirías? Bueno, básicamente que por favor deje de utilizar la desesperación de la gente para llevárselos a su terreno. Porque por desgracia, mucha de la gente a la que él llega no tiene quizá los recursos para entender las realidades. Que deje de manipular a través de la necesidad. Porque eso es lo peor que se puede hacer, que al final todos los movimientos extremos, tanto extrema derecha como extrema izquierda, que han llegado a algo en nuestro planeta, en nuestra historia, han sido cuando la gente estaba desesperada, ¿vale? Estás desesperado, como no, te voy a regalar esto. No, basta, basta. Basta de hacer pensar a la gente que hacer todo público es bueno. Deja de manipular a la gente de la manera que lo haces, evadiendo preguntas, como lo haces. De tu mujer ya no vamos a hablar porque directamente no contesta nada, porque no tiene nada que aportar, pero eso ya es pantomima. O sea, basta, basta, porque tienes una estrategia muy marcada desde hace muchísimos años, que no tenías cómo colar, porque era imposible que colara, y estás aprovechando el momento de desesperación de la gente para meterte en su cabeza, haciéndote importante tú, porque tú les vas a dar un dinero. Deja a la gente que se busque su propio dinero. Las arcas del Estado no son infinitas. Hay gente que, por desgracia, se está acomodando en su casa, porque ya me mandan el dinerito y ya está. No, no se entiende que España se está hundiendo, que ya estaba hundida, que España está viviendo del dinero de Europa. Es que hay que entender que tenemos que reactivarnos a través del trabajo. Que hay que reinventarse, sí. Pero tú no puedes llegarle a una persona que está desesperada porque lo ha perdido todo, absolutamente todo, y hacerle creer que es que a través de ti es como esa persona va a salir porque otros le habían robado antes. No, no funciona así. Hay que ayudar al empresario, porque el empresario es el que genera empleo. Y está maltratado en este país desde siempre. Está la figura del empresario, cabrón, que nos roba. No, si no hay gente que se arriesga y monta la empresa, no hay empleo. Y la mayoría de empresarios de este país son pequeña y mediana empresa. No pongas a Mancio Ortega, no pongas a fulano, no. Son gente que coge, se le hinchan los huevos, con perdón, y dice: yo me voy a montar un chiringuito, yo me voy a arriesgar a perderlo todo, porque yo voy a trabajar a lo mejor 10, 15 años como un esclavo para llegar a algo. Todas las franquicias grandes empezaron por un tío o una tía que dijo: tengo una idea, me voy a montar un chiringuito. Y ahora tienen una multinacional, ¿vale? Hay que permitir a la gente crecer y hay que ayudar al empresario. Porque es el que va a mantener el país. ¿Crees que de alguna manera Pablo Iglesias y todo el equipo de gobierno, Sánchez, etcétera, están más preocupados en intentar dar un sueldo base muy base para la gente que que está perdiendo los trabajos, etcétera, pero a la vez no se está preocupando de dar ayudas a los empresarios para que no cierren las empresas? Efectivamente, o sea, no se está atajando el problema, porque tú tienes que coger la raíz del problema. ¿Quién es el que da empleo? El empresario. Ayuda al empresario para que pueda mantener su actividad. Entonces, toda esa gente tendrá trabajo, generará dinero, generará consumo para otros sectores y pagará impuestos. No puedes abandonar al empresario de la manera que se está haciendo. Obviamente analizando las necesidades de cada empresario. Hay empresarios que tienen mucho y se pueden mantener, pero hay muchos que no. No le des al empleado una paga. Hazlo mientras, como está pasando ahora, si yo no puedo trabajar, no puedo trabajar. Mi jefe no me puede pagar. Pero échale pasta a ese tío para que pueda mañana abrir su local y contratar poquito a poco a su gente y esa gente no se quede sin trabajo. No des el dinero. Lo que estás haciendo, como te digo, es hacer a la gente dependiente de ti. La estás sesgando libertades. Porque es que tú ahora dependes de mí. Como ya no hay trabajo, qué bueno soy yo que te doy dinero. No, señores, no hay trabajo porque ustedes no ayudan a que el trabajo se mantenga, porque no les interesa. ¿Y el gobierno está explicando bien a los negocios cómo reabrir, en qué medidas de seguridad, o también es igual de caótico? Las empresas, tenemos empresas de prevención de riesgos laborales que no son muy proactivas, no están ayudando. Tú les pagas una minuta gorda todos los años porque nosotros pagamos dinerito. Te mandaron un plan de contingencia genérico.